El día de ayer estuvimos viendo el tema de límites. Vimos la definición, vimos dos tipos de indeterminaciones, la indeterminación cero sobre cero, infinito sobre infinito. Entonces vamos a recordar un poco la indeterminación cero sobre cero. Vamos a resolver el ejercicio 5D de la guía práctica 2. Límite de cuando x tiende a cero de la siguiente función. Nos piden calcular el límite de esta función, es decir, a qué valor tiende esta función cuando x tiende a cero. Es decir, cuando x se acerca a cero por la derecha y por la izquierda. Entonces, el primer paso es reemplazar ese valor que tiende x. ¿Sí? Lo reemplazas en la función. Si nosotros reemplazamos en el numerador, nos va a resultar cero y en el denominador también nos va a resultar cero. Nosotros sabemos que este resultado es una indeterminación. Entonces, vos lo tenés que salvar. Y recordemos un poco cuáles son los métodos para salvar dicha indeterminación. Para aquellos que no estuvieron presentes en la clase de ayer, ¿sí? Y probablemente no lograron ver la grabación de la clase, entonces vamos a ir recordando. Métodos para salvar la indeterminación cero sobre cero son los siguientes. La factorización, la diferencia de cuadrados, Ruffini y el conjugado. El conjugado únicamente lo utilizas cuando existen raíces. En caso contrario, no se utiliza ese método. Ahora, con respecto a la factorización, la diferencia de cuadrados y Ruffini, no tiene un orden. O sea, yo no te puedo decir, mira, arranca este ejercicio con la factorización. O siempre vas a arrancar los ejercicios de límites con la diferencia de cuadrados. O sea, eso no te puedo decir, ¿sí? Eso depende del ejercicio. Porque algunos ejercicios arrancas con la factorización y luego utilizas la diferencia de cuadrados. Y en otros ejercicios comenzas con la diferencia de cuadrado de forma directa. ¿Sí? O sea, no hay un orden. Porque podríamos empezar también primero con el método Ruffini y luego con la diferencia de cuadrados. Lo único que debe quedar claro es lo siguiente. Si nosotros tenemos raíces, el método para salvar dicha indeterminación es el conjugado. Y luego puedes combinar con los otros métodos, porque existe ejercicio donde vos utilizas el conjugado y luego tenés que utilizar la diferencia de cuadrados o la factorización. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Primero vamos a reconocer el factor que ocasiona la indeterminación. Es decir, el factor que me está ocasionando que arriba y abajo sean cero. Recordemos cómo lo encontrábamos. Este número que está acá es x sub 0. ¿Sí? Este valor lo pasas al primer miembro, por decirlo de esa manera, pensando que esto es una ecuación, pero no lo es. Este cero lo pasas al primer miembro y nos queda x menos cero. ¿A qué es igual x menos cero? X. Entonces, este es el factor que nos ocasiona la indeterminación. Este factor nos está ocasionando la indeterminación. ¿Sí? Bien, entonces, este factor nos tiene que aparecer arriba y abajo de la fracción.
Para poder llegar a x, nosotros nos damos cuenta que en ambos términos aparece la variable x. Entonces, vamos a sacar factor común. Sacas factor común. En el numerador y también sacas factor común del denominador. Observemos que en este caso eh, hemos logrado obtener el factor que ocasiona la indeterminación, únicamente factorizando. O sea, uno tiene que ver qué método tiene que utilizar, ¿sí?, para llegar a este tipo de factor, porque ya sabemos cuál es el que ocasiona la indeterminación. Entonces, cuando hemos factorizado, observamos que arriba nos queda x y abajo x, entonces lo simplificas. Una vez que nosotros hemos simplificado estas x, nuestro ejercicio está solucionado, porque hemos retirado el factor que ocasiona la indeterminación. Esto nos resulta límite de cuando x tiende a 0 de 2x más 1 dividido por x al cuadrado más 4. Ahora, reemplazás el valor de 0 en las x. Dos por 0 más 1. Todo esto dividido por 0 al cuadrado más 4. En el numerador nos queda 1 y en el denominador nos queda 4. Entonces, esta función tiende a un cuarto cuando x tiende a 0. Ustedes lo pueden corroborar. Pueden ingresar en GeoGebra, ¿sí? Les muestra el gráfico y ustedes ahí pueden visualizar que la función tiende a un cuarto. La otra acción es revisar el resuelto y van a llegar a lo mismo. Bien, este ejercicio más que nada era para recordar un poco de lo que vimos el día de ayer. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde nosotros vamos a utilizar el método de Ruffini. Vamos a resolver el ejercicio 5A. Guía práctica número 2, pregunta 5, consigna A. Límite de cuando x tiende a 2 de la siguiente función: x al cuadrado menos 7x más 10. Todo esto dividido por x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. En primer lugar, vos tenés que reemplazar este número 2 en las x. Y les va a resultar una indeterminación. Les va a resultar 0 sobre 0. En la guía, desde un inicio les informa que están frente a la indeterminación 0 sobre 0, pero eso no va a ocurrir en los exámenes. O sea, yo te voy a dar un ejercicio de límites, pero vos no sabes si estás en la determinación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O posiblemente no exista indeterminación. Ustedes tienen que reemplazar siempre el valor de x sub 0 en las x y ver qué ocurre. ¿Sí? Tengan cuidado con eso.
Porque te puedo dar un ejercicio donde no existe indeterminación y únicamente se resuelve reemplazando el valor de x sub 0. Recuerden que x sub 0 siempre es acá, en este lado. Bien, entonces nosotros tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Vamos a reconocer cuál es el factor que ocasiona esa indeterminación. Pasas a restar este número 2 al primer miembro y nos resulta x menos 2. Entonces, este es el factor que me está ocasionando la indeterminación. Este es el factor que yo tengo que buscar. Sí o sí me tiene que aparecer en el numerador y en el denominador, ¿sí? Para poder simplificarlo. Es por esa razón que observen este ejercicio. ¿Ustedes creen que en este ejercicio o que este ejercicio se resuelve factorizando? Y la respuesta es no, no podés factorizar. En primer lugar, porque no todos tienen X. Segundo, es un polinomio de grado 2 y en el denominador vos tenés un polinomio de grado 3. O sea, como que no. Como que este ejercicio es más que todo como para realizar el método de Ruffini. Y otra cosa más, porque los términos independientes son distintos de cero. Recuerden, en los ejercicios que vimos el día de ayer, eh, eran polinomios de grado 2, pero nosotros habíamos optado por factorizar, y eso era porque en todos los términos me aparecía la variable x y el término independiente era cero. Cuando el término independiente es cero, veamos si es posible factorizando, ¿sí? Y cuando el término independiente es distinto de cero, bueno, como que por ahí el ejercicio se acomoda más para la regla de Ruffini. Entonces vamos a utilizar la regla de Ruffini. Probablemente muchos de ustedes no lo recuerdan, pero lo vamos a ver juntos, ¿sí? Vamos a utilizar la regla de Ruffini. Regla o método, como quieras llamarlo. Ruffini. Vamos primero con el numerador. El numerador es un polinomio de grado 2. Si ustedes desean, pueden utilizar la resolvente, porque está en forma polinómica y la idea es expresarlo en forma factorizada. Entonces, acá ustedes en casa lo pueden resolver el numerador utilizando la resolvente, ¿sí? A vale 1, B vale menos 7 y C vale 10, como lo resolvimos el día de ayer, ¿sí? Entonces, utilizan la resolvente y luego lo expresan en forma factorizada. Pero en este caso voy a utilizar Ruffini, ¿sí? Que es otro camino, para que ustedes tengan otra opción. ¿Qué nos dice Ruffini? Bueno, nosotros tenemos nuestro polinomio, ¿sí? En primer lugar, tiene que estar ordenado, es decir, de mayor a menor, ¿sí? Con respecto a los exponentes. Este es 2 y este es 1, perfecto, está ordenado. Tengan cuidado porque en los exámenes les puede aparecer desordenado y ustedes tienen que ordenarlo, ¿sí? Ahora, escribís los coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente de x al cuadrado es 1, es decir, el número que lo multiplica. El coeficiente, perdón, el coeficiente de x, menos 7. El coeficiente, bueno, acá es término independiente, 10. No hay nada más que agregar. Vamos a realizar el siguiente gráfico, una línea vertical y otra horizontal. ¿Qué nos dice Ruffini? En primer lugar, bajas este número, está acá, el 1,
Siempre. El primer número lo bajas, sin pensarlo dos veces, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, así funciona el método Ruffini. Ahora, acá tiene que ir un valor en donde yo tendré que multiplicarlo por uno y luego ubicarlo acá el resultado, luego acá sumar o restar, dependiendo de la operación que tenga, y luego continuar con el proceso. Y este de último número nos tiene que resultar cero. Esa es la idea, que este resultado nos tiene que dar cero, sí o sí. Si no da cero, es porque el número que vos ubicaste acá es incorrecto. ¿Y por qué queremos que este resultado sea cero? Porque si este resultado es cero, significa que este valor que está acá es una raíz. Es decir, es una raíz de este polinomio. No estoy diciendo que es una raíz de la función. No lo confunda. ¿Sí? Es una raíz del polinomio que está arriba, no de la función en sí. Bien, entonces, ¿qué número tenés que ubicar acá? El número que tenés que ubicar es este número que está acá. Siempre. Cuando vos utilizás Ruffini, siempre vas a ubicar acá el número que nos aparece acá. X sub 0. Siempre. Entonces ubicás el número 2. 1 por 2 nos resulta 2. Menos 7 más 2 nos resulta menos 5. Menos 5 por 2, menos 10. Observen cuánto nos resultó. 10 menos 10 nos va a resultar 0. Significa que todo va bien. Ahora, nosotros tenemos dos opciones. O continuamos con Ruffini o no. Si no continuamos con Ruffini, bueno, todo esto lo tenemos que expresar en forma factorizada. Y si no, podemos continuar. En este caso voy a tomar la decisión de continuar con Ruffini. Así aprovechamos el esquema, que ya lo tenemos todo armado. El proceso es el mismo. Bajas el número 1. La gran interrogante es, ¿qué número va a ir acá? Acá tenés que probar con los divisores de este número. ¿Cuáles son los divisores de 5? Sé que acá nos aparece un menos 5, pero siempre vas a considerar el número positivo. ¿Cuáles son los divisores de 5? El 1 y el 5. Pero uno tiene que probar con los positivos y los negativos. Esa es la regla, ¿sí? Entonces, ¿cuántos valores existen para probar acá? Los valores son el 1 positivo, tenés el 1 negativo, también tenemos el 5 positivo, el 5 negativo, o sea, como que tenés cuatro opciones. ¿Y cuál de ellos es? Bueno, el que te resulte acá cero. A simple vista, uno se da cuenta que el divisor que debe ir acá es el 5, ¿sí? No está muy complicado este ejercicio. Vamos a escribir acá el 5 positivo. ¿Y por qué el 5 positivo? Por lo siguiente. 1 por 5 es 5. Menos 5 más 5, ¿cuánto nos resulta? Cero. Ahora, ¿qué ocurre si con estos cuatro valores no llegas al cero? Entonces, si no llegas al cero, tenés que ir probando con otros valores, pero lo más recomendable es, si con estos cuatro valores no llegas al cero, bueno, mejor dejarlo así, Ruffini, y luego lo expresas en forma factorizada, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera tomado la decisión de no continuar con Ruffini,
¿cuál hubiera sido la expresión que debería haber escrito? Lo siguiente. Este número 2 lo pasas con signo cambiado, ¿sí? Ahora, si no hubiéramos continuado con el proceso de Ruffini, nos hubiera resultado 1 menos 5, ¿sí? Los últimos números. Entonces, vos tenés que contabilizar cuántos términos tenés. 1, 2. Tenemos dos términos. Perfecto. Entonces, como son dos términos, arrancas con la x, con x elevado a la 1. Y si fueran tres términos, arrancas con el x al cuadrado. Y si fueran cuatro términos, con x al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, este 1 lo va a multiplicar a la x. Por eso te queda x por 1, x. Y como acá tenés un menos 5, escribís el menos 5. Noten la diferencia, porque el número que aparece acá le cambias el signo, pero el signo que te aparece en este o en esta ubicación, ¿sí? No se cambia el signo, como que se respeta. Si esto fuera un 5 positivo, esto sería una suma. Y si esto fuera menos 1, acá sería menos x. Si esto fuera 4, acá fuera 4x. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Pero como yo decidí continuar con Ruffini, ¿cuál es la expresión? La siguiente, o sea, la expresión es la misma, observen. Cambias el signo, porque lo estás expresando en forma factorizada, cambias el signo, y este número que está acá, siempre va adelante. Listo. Recuerden, si lo tenemos en forma polinómica y lo expresamos en forma factorizada, el A nunca cambia. Acá, ¿cuánto vale el A? 1. ¿Se dan cuenta? Hemos llegado a lo mismo. Depende de ustedes cómo quieran resolver los ejercicios. Si continúan con Ruffini hasta el final o lo cortan desde un inicio y lo expresan a forma factorizada. Ahora vamos con el denominador. Voy a esperar unos segundos hasta que termine de copiar. Ahora vamos a trabajar con el denominador. ¿Sí? Vamos con el denominador. En el denominador nosotros tenemos el siguiente polinomio. X al cubo menos 2x al cuadrado menos x menos 2. Está completo y está ordenado. Si no está completo, bueno, digamos, lo completamos con ceros. Escribes primero los coeficientes. 1, menos 2, menos 1, 2. Ahora trazamos una línea vertical y una horizontal. De la misma manera, bajas el 1. Esto es sin pensarlo dos veces. Bajas el 1 y el número que va acá es, digamos, con respecto al ejercicio. Hacia dónde tiende X, tiende a 2. De la misma manera, acá agregas el número 2. 1 por 2, 2.
Operás esta parte, esta columna, y nos va a resultar 0. Menos 2 más 2 es 0. 0 por 2, 0. Menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Perfecto. Nosotros sabemos que esto sí va a funcionar porque, bueno, siempre tienes que probar con este valor que está acá, ¿sí? O sea, con el valor donde x tiende a x sub 0. Continuamos. Nuevamente, bajas el número 1. Ahora, tendríamos que ver qué valor va acá. Probás con los divisores de este número. ¿Y cuáles son los divisores de 1? Bueno, es el 1. Entonces probás con el positivo o con el negativo. Con alguno de los dos te tiene que dar. Y si no te resulta con ninguno de los dos, bueno, mejor lo representas de forma factorizada. Vamos a probar con el 1. 1 por 1 es 1. 0 más 1 es 1. 1 por 1 es 1. ¿Cuánto nos da esto? 0. Perfecto. Vamos bien. Podemos continuar. ¿Y hasta dónde se puede continuar? O sea, ¿cómo sé cuando, digamos, ya no puedo avanzar? Bueno, cuando te queda un solo valor. Acá, por ejemplo, nos queda 2. O sea, se puede aún. 1. Probás nuevamente con los divisores de este 1. Es el mismo, uno positivo y uno negativo. Y a simple vista, nosotros sabemos que va a funcionar con el menos 1, porque 1 por menos 1 es menos 1 y acá te resulta 0. Listo. Recuerden, si probás con los divisores de este número que están acá y con ninguno de todas estas opciones, digamos, puedes resolver el ejercicio, bueno, dejarlo así y te conviene expresarlo de forma, digamos, factorizada. Por ejemplo, supongamos que no hubiera realizado Ruffini hasta el final, ¿sí? Suponete que hubiera quedado hasta acá, hasta donde está el 1, el 0, menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la forma de expresarlo? La siguiente. X, y acá cambias el signo. Ahora, fíjate que acá vos tenés 3 términos, entonces arrancas con el x al cuadrado. 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. 0 por x, 0. Y acá te queda el término independiente. Vuelvo a repetir. Este 1 lo multiplicas al x al cuadrado, el 0 lo multiplica a la x, por eso no aparece x, y el menos 1 lo escribes como está, porque es término independiente. Y ahora nosotros sabemos que x al cuadrado menos 1 por diferencia de cuadrados es igual a x menos 1 por x más 1. Si no me entienden esta parte, bueno, recuerden lo que vimos el día de ayer, ¿sí? La diferencia de cuadrados. Pero como nosotros habíamos decidido continuar con Ruffini hasta el final, la expresión es la misma. X menos 2, x menos 1, x, le vas cambiando el signo, más 1. Y este 1 que está acá, lo ubicas adelante. Listo. Observen, chiques, lo mismo. O sea, ustedes tienen dos opciones, como lo quieran trabajar. Y si no, la otra opción es la calculadora. La calculadora, bueno, tiene hasta, bueno, en este modelo tiene hasta, digamos, un polinomio de grado 4. ¿Sí? En algunas solamente tiene hasta polinomio de grado 2, si no me equivoco, 2 o 3. Bien, entonces hemos recordado el método de Ruffini. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es expresar, digamos, o mejor dicho, reemplazar la forma factorizada de ambos polinomios, tanto del numerador como del denominador.
El ejercicio es calcular el límite de cuando x tiende a 2. Ahora, el numerador que está en forma polinómica lo vamos a expresar en forma factorizada, que es x menos 2 por x menos 5, lo que nosotros obtuvimos. Tenemos una consulta por el chat. Vamos a revisar. Profe, ¿por qué te quedó x al cuadrado en el ejercicio anterior? Bien, acá me quedó x al cuadrado porque nosotros tenemos, sin contar este cero, obviamente, uno, 2, 3, tres términos, ¿sí? Entonces, como son tres términos, por más que esto sea cero, no importa, pero son tres términos, entonces este número multiplica al x al cuadrado. O sea, si son tres términos, comienza con x al cuadrado. Si fueran cuatro términos, comienza con x al cubo, y así sucesivamente. De nada. Bien, ahora vamos a expresar el denominador en forma factorizada, que es este que está acá. X menos 2 por x menos 1 por x más 1. Y nos damos cuenta que nos aparece el factor que ocasiona la indeterminación. ¿Cuál es ese factor? Es x menos 2. Simplificas el x menos 2. De esa manera resolvemos nuestro ejercicio. Reemplazas el número 2 en las x. Recuerde que cuando reemplazas el valor de x sub 0, ya no escribís el término ln. Esto es 2 menos 1. Acá lo reemplazas 2 más 1. Y esto nos da 2 menos 5 menos 3. 2 menos 1 es 1. 2 más 1 es 3. 3 por 1, 3. Menos 3 dividido por 3, esto nos va a resultar menos 1. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Bien, hemos recordado entonces un poco el método de Ruffini. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos un ejercicio donde el polinomio no es completo? Vamos a resolver el ejercicio B de la misma pregunta. Nos piden calcular el siguiente límite. Límite de cuando x tiende a menos 1 de la siguiente función. X a la 5 más 1. Todo esto dividido por x más 1. Recordemos que esto es una función racional, no es homográfica, ¿sí? Recuerden que las homográficas tenían la siguiente características. Arriba era polinomio de grado 0 o 1 y abajo siempre grado 1. Si bien es cierto, abajo es un polinomio de grado 1, perfecto, pero arriba es un polinomio de grado 5. No es homográfica, esta es una función racional. Si reemplazas el menos 1 en las x, te va a resultar la indeterminación 0 sobre 0. Bien, entonces vos lo tenés que salvar. ¿Qué método utilizas acá? Bueno, vamos a reconocer primero el factor que ocasiona la indeterminación. El menos 1 lo pasas al primer miembro con signo cambiado. Te resulta un x más 1. ¿Sí? Entonces, este es el factor que ocasiona la indeterminación. Fíjate que esto ya lo tenemos en el denominador, pero no lo tenemos en el numerador. ¿Cómo vas a hacer para que en el numerador te aparezca el x más 1? Factorización, nada que ver. ¿Sí? Eso salta a la vista. Diferencia de cuadrados, no, tampoco. No puede ser con diferencia de cuadrados, porque vos tenés un x a la 5. Lo único que nos queda es Ruffini. Bueno, como es un polinomio de grado 5, sí o sí tengo que hacerlo, digamos, a mano, porque mi calculadora tampoco no lo tiene como, perdón, no me permite resolver polinomios de grado 5, solamente hasta polinomios de grado 4. Esto lo vamos a ver al regreso. Les voy a enviar un nuevo enlace de Zoom.